que tenemos acá presente a una entrevistada que nos va a hablar precisamente de cómo eso sí afecta a aquellas víctimas de la dictadura, este tipo de fallos. Erika Hennings, quien integra la mesa de trabajo de Londres 38. Muy buenos días, gracias por acompañarnos acá en Semana 24. ¿Qué cree usted? ¿Esto supone un cambio de criterio de la Corte Suprema? ¿Cuánto puede afectar a los criterios de violaciones de derechos humanos? Bueno, claramente ha habido un cambio. En los últimos años habíamos logrado condenas en los casos de detenidos desaparecidos, en los casos de violación a los derechos humanos, que nos parecían habían tenido cierta relevancia en tanto las condenas eran un poco más elevadas, igualmente muy bajas para el tipo de delito como es desaparición, tortura, ejecuciones, etc. Pero claramente aún insuficientes en tanto los casos de detenidos desaparecidos no concluían con la verdad respecto a lo que había pasado, ni tampoco tenían los condenados todos sus condenas, muchos de ellos estaban en libertad igualmente. Pero en relación a lo que había habido hasta hace algunos años, nos parecía que habían ciertos avances. Claramente se vino abajo, nos parece que la impunidad está garantizada por la Corte Suprema, según lo que podemos constatar en estas resoluciones últimas. Por lo tanto, estamos muy consternados, también enojados y enojadas respecto de lo que está sucediendo en los últimos días. La gran crítica que se ha hecho, o varias críticas, la verdad, una de ellas tiene que ver con que la Corte de Apelaciones, luego de recibir los informes psicológicos de estos reos, había dicho que no se le podía conceder la libertad condicional porque uno de los grandes requisitos es que haya arrepentimiento y que hayan colaborado también en la búsqueda de la verdad. Pero acá, incluso muchos de ellos en el informe psicológico decían que no reconocían siquiera que esto haya sido un delito. Entonces, ¿cómo se entiende que parte del Poder Judicial diga que no hay beneficio? Sin embargo, después tras el recurso de amparo, otro grupo de jueces sí lo otorgue. Es tremendamente grave. Primero porque, tal como lo señaló la Corte de Apelaciones, los individuos que están presos en Punta Peuco, en Colina, o muchos de ellos que están todavía libres, otros prófugos, ninguno de ellos ha reconocido el delito. Lo niega. Segundo, si han sido condenados, no se arrepienten. Vimos a un preso de Punta Peuco que murió estando 5 meses en el hospital militar, tenía un cáncer lamentable, pero al momento de casi morir, no reconoce el delito, la gravedad del delito y es más, dice no arrepentirse. Entonces no se cumplen esas condiciones básicas y por otro lado, nosotros lo que creemos que está mal enfocado es que no hay ninguna consideración a las víctimas. Todo el foco está puesto respecto de los criminales, respecto de los victimarios y no se mira qué significa todo esto, qué ha significado en 45 años este tipo de crímenes en las víctimas. ¿Qué significa que estos criminales estén libres en las calles? ¿Qué significa para nosotras, las víctimas, tener que encontrarlos en el supermercado, tener que encontrarlos como un vecino, tener que encontrarlos en el Transantiago, tener que encontrarlos en el metro o en cualquier lugar de Chile impunemente, habiendo tenido condenas tremendamente bajas por haber hecho desaparecer a las personas, por haber torturado a las personas y nosotros no hemos sido nunca escuchados. En las comisiones de evaluación que debieran haber, no tenemos absolutamente ninguna palabra, ni como sociedad civil, ni como víctima, ni como organizaciones, nada. No hay ni una instancia en que se nos escuche. Entonces nos parece que la decisión de la Corte Suprema, efectivamente la segunda sala de la Corte Suprema, que había tenido fallos relativamente favorables a los crímenes, digamos a la justicia, hoy día da un pie atrás y echa por la borda
pequeños avances que estábamos teniendo. Esos avances eran por la presencia de Milton Juica. Milton Juica es finalmente, o era un juez de la Corte Suprema que defendió por años los derechos humanos. Ahora él ya no está y algunos dicen que eso influye en que haya cambiado el criterio. No sé si influirá, o sea, a nosotros nos parecía que el ministro Milton Juica, así como el ministro Carlos Cerda y algunos otros ministros tenían, digamos, ciertas consideraciones a la gravedad del delito, ¿cierto? Eso es básico. Ahora, ciertamente hay un pie atrás, o sea, hay ministros que están integrando la segunda sala de la Corte Suprema que tuvieron un cambio. El ministro Kunzemüller, no sé cómo se pronuncia, y otros, votaron favorables a que fueran liberadas estas personas. Nos parece que hay un retroceso. No sabemos si hay pacto, no sabemos qué pasa, no sabemos qué consideraciones, pero ciertamente no hay ninguna consideración y el foco no está puesto en las víctimas, está puesto en los victimarios. Y luego, disculpe, y luego creemos que las víctimas no somos solo nosotras, las personas que fuimos violentadas en nuestros derechos, que fuimos torturadas, que fuimos violadas, que tenemos nuestros familiares que están desaparecidos, es la sociedad toda. ¿Cómo es posible que chilenos y chilenas tengan que caminar al lado de victimarios de esta categoría? De esta categoría. No estamos hablando de un crimen de delito común, estamos hablando de hombres que conocimos, que fueron grandes torturados. Este está prófugo. O sea, ¿quién lo busca? A nosotros no nos consta que sean buscados. Entonces nos parece que la gravedad de lo que ha sucedido en el último tiempo es máxima. ¿Cree que justamente en la Corte Suprema se perdió esa consideración de la gravedad del delito de violación a los derechos humanos? Que de cierta forma se ha ensuciado el concepto de lo que significan los derechos humanos, que no es algo político, digamos, tiene otras consideraciones. Bueno, pero pareciera que ahora hay consideraciones políticas, porque aquí hay una solicitud de la derecha y en ese sentido hay algo, digamos, transversalmente político, en el sentido de que se considera las demandas de la derecha y no se consideran las demandas de la sociedad toda. Hay un sector único y muy reducido por lo demás que está solicitando las libertades. Ahora, claramente hay un tema ético, hay un tema de dignidad, hay un tema de respeto respecto de los derechos humanos de las personas. Porque si no tenemos justicia en estos crímenes tan graves, o sea, ¿qué pedimos respecto de otros delitos? O sea, la corrupción está instalada en este país. Crímenes como eso no tienen ninguna condena si crímenes de tortura, de muerte, de desaparición, de inhumación de personas durante 40 años no tienen la justicia que corresponde. Entonces, ¿qué podemos esperar? Ahora, de todas maneras, e insisto en ese punto, cuando ustedes escuchan a personas que podríamos decir son de otra tendencia política o defensores de la dictadura, cuando dicen que sí hay que aplicar criterios humanitarios, que una persona no tiene por qué morir sola, que una persona está grave, tiene derecho a estar con su familia, como podría ser con cualquier persona. De hecho, ese era uno de los puntos de esta ley que se quería tramitar en el Congreso, pero que el tema ahora lo están tratando de separar porque se puede entender que el gobierno está de acuerdo con liberar a los reos, etc. Pero cuando ustedes escuchan eso, usted me dice, tienen que pagar hasta el final. Pero este argumento de que tienen derecho quizás a morir en su casa, ¿eso tiene algo de validez o está absolutamente errado? Errado, a mi juicio. O sea, el foco está puesto en el victimario, claro, y no en la víctima. Que lo que ha dicho usted ahora en... Exacto, yo lo reitero. El foco está puesto en un victimario que está en condiciones cuyos derechos humanos han sido respetados. Pero existe en el mundo la justicia. Y las personas tienen que pagar por los crímenes que han cometido. Y ellos tuvieron un juicio justo, no fueron torturados, están en cárceles en donde se les respeta ampliamente sus derechos. A diferencia de los penales tradicionales. A diferencia de los penales, tenemos miles de personas que han cometido delitos no de esta gravedad, delitos claros, están en cárceles hacinados, en pésimas condiciones, cuyos derechos no se les ha respetado y probablemente muchos de ellos han sido torturados. Duda no cabe. Estas personas ni son tan viejas, son un poco más viejas que yo. O sea,
Yo, en nuestra organización y en las organizaciones de derechos humanos, hay personas, madres, que tienen 94 años y siguen luchando. O sea, ¿qué respeto hay a esas madres o esas esposas? Yo soy esposa de una persona desaparecida. ¿Qué respeto hay de nuestros derechos? ¿Qué respeto hay de nuestra humanidad? En ese sentido, nos parece que está mal puesto el foco. ¿Van a tomar acciones legales como agrupaciones de derechos humanos para apelar a esta medida de la Corte Suprema? Nosotros, como Londres 38, hemos enviado una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos parece que es necesario que mínimamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicite al Estado chileno las razones por las cuales han otorgado estas libertades. También enviamos una carta al grupo de trabajo de desaparición forzada. Todas las instancias no las vamos a agotar. O sea, vamos a hacer todas las gestiones que sea necesario. Nosotros creemos que este hecho reviste una gravedad mayor. Creemos que esto, como nosotros decimos en Londres 38, en nuestra campaña, significa que la garantía, la Suprema, tiene la impunidad garantizada, que hay rebajas sobre rebajas. O sea, las condenas son bajas y le están aplicando rebajas y le están dando la libertad. En ese sentido vamos a acudir a todas las instancias posibles. Respecto de las solicitudes que hacen estos criminales, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de acceder a algo. Cuando ha sido rechazada la solicitud, ellos ponen recursos de amparo y en esas instancias algunas de las víctimas pueden apelar o hacer alguna gestión judicial. Ahora, hay un punto. Chile ha suscrito el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma establece todos los requisitos que tiene que tener una persona que ha sido condenada por delitos por violaciones a los derechos humanos o lesa humanidad. Esto lo cuento como para poner en contexto que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. Usted lo sabe de todas maneras, pero básicamente como para contextualizar que los requisitos son que la pena sea proporcional al delito, que haya cumplido 2/3 de la condena, y que también haya colaborado con la acción de la justicia y mostrando arrepentimiento. El tema es que también otra de las dudas que se ha puesto acá es si son interpretables los tratados internacionales, porque en base a estos tratados lo que dicen en la Corte Suprema es que acá no hay ningún impedimento de la legislación actual para haber otorgado estos beneficios. Entonces, de alguna manera, para una persona que no es experta en esta materia, se contradice lo que dice la justicia internacional con lo que interpreta en la justicia chilena. Claro, hay una interpretación aquí, a nuestro juicio, errada. Por lo demás, nos parece que argumentar con ello es estar contra lo que se ha argumentado en otros fallos. O sea, aquí hay contradicciones sin ningún pudor. Nos parece que es básico, es de sentido común, siquiera lo que dice un organismo o un tratado como el de Roma, es de sentido común. Si un criminal no se ha arrepentido, no reconoce y no ha cumplido ni 1/3 de la pena, claramente no merece estar libre con las características de los delitos que estamos hablando acá. ¿Hay antecedentes de casos parecidos, de decisiones como estas, en otros países? Que yo sepa, no. Nosotros sabemos que, por ejemplo, respecto de solicitudes, en Perú se han denegado, o sea, y se han visto en las cortes justamente internacionales, como el caso de, me parece que Cantuta, pero no se sabe de los crímenes, o sea, sabemos latamente de lo que han sido los crímenes de guerra, en donde no existen las personas están presas hasta sus 90 años pasados, porque los crímenes se pagan, los crímenes de estas características se tienen que pagar con justicia. ¿Y qué esperan de lo que pueda pasar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Generalmente estos son procesos largos por lo demás. Son procesos largos, esperamos que, bueno, creemos que van a acoger nuestra solicitud de hacer la demanda al Estado chileno, de dar cuenta de cuáles fueron las consideraciones en estos casos. Nosotros de todas maneras vamos a perseverar en la lucha, no obstante las edades que tenemos muchas de las personas que integramos hoy día las organizaciones de derechos humanos. Esperamos que la sociedad toda de Chile pueda
empatizar porque les compete también, pero vamos a seguir en nuestra lucha. Nosotros como Londres 38 tenemos nuestra campaña Toda la Verdad, Toda la Justicia, que significa, queremos que nos digan dónde están las personas desaparecidas y queremos que se siga buscando y condenando a aquellas personas que no han sido condenadas hoy día. Bueno, Erika Jennings, quien es miembro de la Mesa de Trabajo de Londres 38, víctima también de la dictadura de Augusto Pinochet. Agradecemos que haya podido venir a entregarnos su testimonio y también todo su parecer respecto de esta polémica decisión de la Corte Suprema. Muchas gracias a Erika. ustedes.